¿Cómo se diseña un plan de estudio? O sea, las asignaturas que damos en el grado, ¿por qué son esas y no son otras? Mira, pues hay diferentes planteamientos. En nuestro caso, con el grado de educación infantil y primaria, como son profesiones reguladas, es decir, que están controladas por el gobierno, pues los títulos son habilitantes y están sujetos a una orden ESI, que se llama, que son las que dicen pues cómo deben ser la estructura de esos grados, ¿no? Te dice, por ejemplo, pues no sé, tienes que tener 20 créditos en este ámbito, 40 créditos en este otro ámbito, no sé cuántos créditos en prácticas externas, no sé cuántos trabajo fin de grado. Entonces, nosotros en infantil y primaria partimos de esa orden ESI. Cuando en su momento, la última orden ESI que tenemos es de 2007, que por cierto pues estamos esperando que salga la nueva ya desde hace un tiempo, pues se crearon nuestros planes de estudio a raíz de esa orden ESI, los nuestros y los de toda España. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que luego ahí no son, esa orden ESI no te dice asignatura y crédito, sino que te dice, te lo clasifica o te lo ordena los créditos en ámbitos, ¿no? Y luego es verdad que dentro de esos ámbitos, pues cada facultad pues creó sus planes de estudio. Claro, tenía un margen, ¿no? Para diseñar un poco la guía docente. Un margen bastante amplio, porque eso se ve porque cuando tú analizas, ahora que estamos nosotros también en proceso de cambio de plan de estudio, estamos en la facultad pues trabajando mucho en ese tema, cuando tú analizas los planes de estudio de otras facultades, dices, madre mía, ¿cómo pueden ser con la misma orden ESI? Si estás viendo que hay muchas variaciones. Entonces, esa orden ESI fue muy amplia, entonces llevó a que tengamos diferentes organizaciones. Claro, luego ya dentro de la facultad, pues ahí también tiene que ver mucho pues los pesos de los departamentos dentro de la facultad. Pues si tiene un departamento muy grande en educación o no, o tan grande, pues va a tener más peso o menos peso. Que las didácticas específicas tienen un peso fuerte en la facultad, pues a lo mejor consigue más peso o menos peso. Eso es como tradicionalmente en esos títulos habilitantes se han diseñado los planes de estudio. Luego en los títulos, en nuestro caso, de educación social y de psicología, también tenemos como dos ámbitos distintos. Esos títulos por sí solos no son habilitantes. Entonces nosotros para educación social prácticamente no teníamos ninguna restricción de partida. Se creó en su momento un plan de estudio ya con las lecciones aprendidas de cuando se hicieron el plan de estudios de infantil y primaria. Entonces es un plan de estudios que está mejor hecho en cuanto a número de competencias. Hay algunas cuestiones que ya se hicieron mejor de partida. Pero no obstante, ahora también se está renovando después de nuestro bagaje ya prácticamente de 10 años con esa titulación. También estamos trabajando en esa renovación y se van a proponer algunos cambios, ¿no? Entonces ahí ya te digo, fue más libre. Y luego tenemos como un caso intermedio de psicología, porque es una titulación que da acceso a un título habilitante, que es el máster de psicología sanitaria. Entonces también eso hace que también tengamos una orden que se llama una orden CNU, que también nos regula un poco cómo tiene que ser el plan de estudio de psicología. Entonces tenemos que tener pues una serie de créditos al área de psicobiología, una serie de créditos al área de métodos, una serie de créditos al área de psicología evolutiva de la educación. Claro. Entonces, dependiendo del grado, pues tenemos más libertad o menos en la configuración del mismo, ¿no? Pero luego, pues nuevamente en el grado de psicología, ahora que acabamos de presentar una propuesta de modificación, pues manteniendo eso, que nos dice esa orden de esa estructura básica, pues lo que se ha hecho en la Comisión de Plan de Estudio es hacer una revisión fuerte, pensando siempre en la calidad del título, y se han hecho algunas propuestas de mejora, pues basadas en cosas que se han visto en estos 4 o 5 años que llevamos con el grado, en cosas que estamos viendo cómo va evolucionando también la sociedad, cómo va evolucionando la psicología, pues en ese sentido se van transformando los planes de estudio. Pero es verdad que en España los planes de estudio son algo bastante rígido. No es fácil cambiar un plan de estudio. Que vas a Europa, por ejemplo, a universidades europeas,
Y eso lo vemos con los estudiantes de movilidad, con los acuerdos de estudio. Tú haces un acuerdo de estudios con una universidad de Alemania este año y el año que viene a lo mejor no te sirve porque su plan de estudio ha cambiado, porque son más ágiles, son más dinámicos. Y nosotros no, nosotros, que por un lado está bien porque te garantiza, porque hay muchos controles de calidad de esos títulos, pero por otro lado, pues eso no te permite a lo mejor moverte al ritmo que a lo mejor te estaría demandando la sociedad. Y todo en un momento en que estamos viendo transformaciones tan aceleradas, porque si algo define un poco la sociedad de hoy en día es que las transformaciones se producen a un ritmo muy acelerado. De hecho, yo leyendo un poquito que me interesa el tema del aceleracionismo, me gustó mucho que un autor decía, ocurre una cosa en la sociedad y es que cuando se define un tema y nos ponemos en serio a hablar sobre ese tema, tenemos que tener la certeza de que eso ya ha dejado de tener el impacto que consideramos. Por lo que si ahora está hablando, o sea, como que... Necesita un pozo de las cosas. Exactamente, y que cuando yo me di cuenta de una cosa, es porque ya ocurrió, porque va tan rápido y en relación a los formatos educativos, ¿no? Desde la carrera hasta las FP, los ciclos y sobre todo en formación no obligatoria. También es verdad que, y eso es una cosa que he escuchado bastante, ¿no? Y que verá que puedo entender fácilmente. En este proceso de cambio tan rápido, también en lo que tiene que ver con las transformaciones tecnológicas y de los empleos, etcétera, el ritmo de modificación, precisamente esos planes de estudio, tiene que ser tan sensible a los cambios sociales y como no lo es, no permite que las educaciones clásicas, digamos que oferten esos contenidos, esas competencias que realmente luego le van a hacer falta. Y he escuchado más de una vez que se decía, por eso tiene tanto tirón hoy en día, pues los cursos online de cualquier cosa, porque es verdad que cualquiera que realmente sea competente en su profesión, hoy en día, o sea, hay cursos para todo. ¿Por qué? Porque es la vía más rápida de que se produce un cambio en una determinada profesión. Le doy una forma hoy en día también con el uso de las nuevas tecnologías, de una página web, un PowerPoint, clases online. Y entonces mucha gente confía más en eso. De hecho, estamos viendo, hace poco también escuchaba una noticia de cómo se ha incrementado, de hecho, casi de forma negativa, por ciertas consecuencias, el tema de los FP, de la formación profesional, que como mucha gente pues está confiando en esta vía de formación para después tener un trabajo más rápidamente, como lo público no es capaz de ofertarlo de la forma en que después puedan tener una salida rápida o que no tienen plaza directamente, que no es suficiente para la demanda que está viendo. Pues ahora hay tenido una iniciativa privada muy importante que está captando todo eso, con las consecuencias, ya que tú lo has mencionado, por ejemplo, consecuencias concretas en el máster de profesorado, que hay muchas ya universidades, incluso privadas, o que le están certificando desde el gobierno, no, esto tiene validez, pero ahora que recorrer, o sea, que hay como una tensión entre la capacidad de adaptación que tú planteabas también, ¿no? Esa tensión entre la capacidad de adaptación y ser sensible a los cambios sociales, pero por otra parte el rigor y los checks, ¿no? La capacidad de fiscalizar ese contenido que sea correcto y en base, bueno, a los estudios que tenga rigor, ¿no? Bueno, ahí hay algunas cuestiones de lo que tú has mencionado que no estoy totalmente de acuerdo desde el punto de vista en el que la competencia privado-pública no siempre es leal. Es una competencia leal. Entonces, ahí, cuando tú estás teniendo reglas del juego distintas, pues no es fácil competir, ¿no? Entonces, eso es un tema bastante delicado, podríamos decir, que no sé si quieres que entremos... me interesa y sobre todo acotar que yo no es que esté, cuando he dicho que no estaba de acuerdo, que podemos discrepar, evidentemente, pero que yo no piense que lo hacen mejor. Evidentemente tiene que ver con cosas que no quedan mejor. Y lo que tú planteas, totalmente de acuerdo. O sea, hay una competencia desleal que se puede ver en muchos aspectos. Solo decía que eso, que como son más rápidos porque no tienen precisamente ese corsé que te da... Pero porque ahí ahora nosotros tenemos que trabajar como en otro aspecto, porque una de las cosas que yo hago mucho hincapié con nuestro estudiantado es que ellos y ellas aquí solo están consiguiendo una formación inicial para empezar a ejercer su profesión. Y eso es algo que no podemos nunca olvidar. No es solo para empezar a ejercer tu profesión. Es decir, estamos cumpliendo con una formación inicial, que por eso se llama formación inicial docente en este caso, o en el caso de los psicólogos, educadores, es una formación inicial que te va a permitir empezar. Luego tú tienes que estar formándote el resto de tu vida. Ahora, por ejemplo, las directrices europeas se están focalizando en
el rango, la formación, el rango entre los 25 y los 65 años, es decir, una formación a lo largo de toda la vida. Sí, Todo el continua. sistema de microcredenciales que se está poniendo en marcha tiene ese objetivo, es decir, oye, tú como profesional, en el ámbito en el que estés, tú vas a tener que seguir formándote. ¿Y cómo te puedes formar? Evidentemente no puedes ir a la universidad a hacer un grado de 4 años cuando tú estás ya trabajando. Tienes que buscar otras vías alternativas, ¿no? Entonces, las microcredenciales, pues, son algunas de las opciones. Es verdad, los MOOCs, los cursos online, todo eso ya ha salido y ha empezado a funcionar, ¿no? Pero ya la Unión Europea se ha dado cuenta de que, oye, pues necesitamos dar un pasito más. Las universidades tienen que dar un paso más en ese sentido. Y por eso se está poniendo en marcha todo ese sistema de microcredenciales válidas en todo el territorio europeo, que lo que va a permitir es que tú vayas haciendo pildoritas de formación a lo largo de tu vida, que luego, según cómo estén montadas, pues son apilables, se llama, es decir, que tú cuando hagas no sé cuántas de un ámbito, pues tú vas a tener un título de experto, por decirte algo. Sí. Pero es que es fundamental. Europa ya va en esa línea, es decir, que la formación, nos podemos olvidar de esa idea de que yo estudio mi grado, empiezo a trabajar y ya me olvido de estudiar. Es que eso ya es algo, es un cambio de paradigma en la Totalmente. los Nosotros hablamos antes, ciudadanos, con claro. los cambios que se están produciendo no podemos estar tranquilos Claro, de que controlemos. Vamos, mucha claro. gente que tiene 40, 50 años, que son perfectamente competentes en docencia, en muchas cosas, pero en otras es que no son competentes de una forma bastante contundente, o sea, sí se puede ver. Y Claro, sí. pues su empresa, que en este caso puede ser pues la Consejería de Desarrollo Educativo o la que corresponda, porque es que esto es algo que afecta a todos los sectores, es la que tiene que estar atenta a esas necesidades formativas y trabajar en ese sentido, ¿no? Es verdad que nosotros aquí en Andalucía podemos decir que tenemos un sistema de formación continua del profesorado que funciona relativamente bien, que en otras comunidades prácticamente no existe, ¿no? Nosotros tenemos nuestros CEP y realmente, por los contactos que yo tengo, que he trabajado mucho con los CEP, pues es verdad que funcionan relativamente bien, que si un centro educativo le demanda formación en en un campo el que sea, pues ellos buscan gente que los pueda formar en ese sentido. Es decir, que hay una red de formación permanente. Claro, sí, que está Que relativamente que a al lo día. mejor no es todo lo que necesitamos, pues vale, pero que hay, algo hay. Pero ya te digo, es la idea de que tenemos que cambiar nuestra mentalidad de ir de una formación inicial que pensábamos que era súper válida y ya la única que necesitábamos, a una idea de decir que esto no ha hecho nada más que empezar. Claro. Yo he terminado mi grado y he hecho nada más que empezar.